nuestra alma, amén. Hay que comer bien la palabra de Dios, amén. Y ahí en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 1, hasta el versículo, vamos a leer hasta el versículo 13. Mateo capítulo 15, versículo 1 hasta el 13, lo leemos alternadamente sobre el tema la palabra de Dios o la tradición de los hombres. Por esta tarde vamos a meditar en lo que dice Jesús, y a través de lo que dice Jesús podemos tener vida, y lo que dicen los hombres trae muerte. Y bueno, los hermanos que nos ven en Guerrero, les damos gracias a Dios por ellos, y que sigan adelante en su campaña de este año 6, 7 y 8 de abril. Y Dios bendiga al hermano Hawk, también, que puede regresar a Durango y seguir predicando con ese espíritu, ¿verdad?, de Elías, y a todos los que están, ¿verdad?, predicando la palabra. Nuestra oración es que la palabra siga siendo predicada en México. No importa qué diga el hombre, la palabra de Dios siempre saldrá triunfante. Eso dice así la lectura de Mateo 15, del 1 al 13. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llevando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra a la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es la que sostiene el universo. Tu palabra es la que sostiene a tus ministros, a tu iglesia, y nos da vida, Señor. Y, Señor, nos ayuda a limpiar nuestro corazón, nos ayuda a entender tu propósito. Tus mandamientos dan luz, Señor, al alma, y sabemos que no es en vano estar delante de tu palabra, oyendo tus preceptos, estatutos que dan sabiduría, Señor, al hombre y a la mujer que lo sigue, al niño, a aquel que quiere, Señor, oír tu palabra. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Gracias por ese privilegio de conocer tu palabra, y te pedimos por aquellos que no la conocen, que puedan conocerla, Señor, y que nunca, Señor, sabemos que tu palabra vuelve vacía. Tómala y llévala a los corazones más necesitados, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Y vamos al Señor Jesús hablando con los fariseos.
Y los fariseos tenían ciertas tradiciones que habían cambiado, más bien digo, casi todos lo habían cambiado, tradiciones por la palabra de Dios. Y Jesús los confronta y les dice que es más importante el mandamiento de Dios o la tradición. Los fariseos, como ya sabemos, ellos siempre trataban una excusa para salirse con la suya y desobedecer la palabra de Dios. Y Jesús les habla directamente, como quiere hablar a nosotros en esta mañana, ¿verdad? Que la palabra de Dios es más importante que todo lo que enseña el hombre. Amén, hermano. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La tradición del hombre no. La palabra de Dios trae salvación y vida eterna. La tradición del hombre no. Y en esta tarde nosotros podemos saber el efecto que tiene la palabra de Dios en una sociedad, la palabra de Dios en una iglesia, en una familia. La palabra de Dios cambia corazones, transforma a los niños, los jóvenes, hace familias, ¿verdad?, útiles para la iglesia y para la sociedad. Pero la tradición no. En esta mañana pensábamos en lo que el hombre dice. Y Dios bendiga a los hermanos en México y pueda traer sabiduría a los gobernantes, ¿verdad? De que los gobernantes sepan en México que la Biblia es el fundamento de toda nación y el pecado es afrenta de las naciones. Yo creo, hermano, que el presidente de la República Mexicana tiene que rectificar en sus palabras, que dijo que México es católico y sin contar a los cristianos, miles y me atrevo a decir millones de cristianos que hay en la República Mexicana, ignorándolos y haciendo pensar que en México solamente se practica el catolicismo. Solo que Dios ayude a Felipe Calderón a leer la palabra de Dios, amén. Y Dios ayude al Papa también a leer la palabra de Dios, amén. Porque los dos ignoran una cosa, que la palabra de Dios es sobre toda palabra de presidente, sobre toda palabra de un papa, no le hace quien sea, la palabra de Dios es infalible. Amén. La palabra de los papas no es infalible, son hombres, igual que nosotros, que fallan, ¿verdad?, y que han fallado. Y de hecho, hermanos, Dios bendiga a México, ¿verdad? Porque yo sé que en México la palabra ha arrancado, agarrado fuego en la sierra, en los ranchos, en la ciudad, especialmente en Guanajuato, donde la palabra está muy activa, ¿verdad?, por medio de los predicadores, ¿verdad?, de las iglesias hermanas, y que México nunca será igual, hermano. Nada podrá parar el evangelio en México, porque la palabra ha entrado por todas partes y Dios respalda la palabra, no le hace que hombre venga. Y de hecho yo me maravillaba de que el Papa traiga tantos guaruras, ¿verdad?, tantos matones ahí, porque tiene miedo de morir. Jesucristo nunca trajo guaruras ni matones, porque Jesús no tenía miedo de morir, porque dijo: yo soy la vida, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero el Papa tiene miedo de morir porque no sabe de la vida eterna, sus feligreses no la conocen porque no la predican, aunque está en la Biblia católica, ¿verdad?, la enseñanza del que cree en el Hijo, no en María, no en el Papa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y claro, ¿verdad?, alguien que no tiene vida eterna pues tiene miedo a morir porque no sabe dónde pasará la eternidad. Son una de las cosas que la tradición enseña, que el bautismo de niños es una de las principales razones que los niños se hacen cristianos a la edad infantil como bebés, y empiezan a enseñar a la gente, ¿verdad?, que el bautismo es necesario desde la infancia para hacerse un creyente cristiano.
Pero la Biblia dice, allí en Hechos 2, 38 y 41, y quiero que me sigan muy rápido porque el tiempo se va y esperamos que el hermano no se le cabe la pila, digo a él y a la cámara, porque queremos que tú aprendas que la tradición ha enseñado por mucho tiempo que esa es la manera de hacerse cristiano a través del bautismo. Es por eso que mucha gente dice, yo ya soy cristiano. Yo me bauticé de niño y ahora ya son cristianos. Pero la Biblia dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con todas muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, no niños.